Soy Sandra Gamarra, soy peruana y me dedico a las artes visuales. Llegué a Madrid en diciembre del 2003, entonces sí, ya van a ser cerca de 20 años viviendo en Madrid. Con idas y venidas un poco, pero sobre todo aquí. Hasta ese momento todos éramos artistas que llegábamos a España, o sea, seguíamos siendo artistas de fuera. 20 años después, la pregunta es si seguimos siendo artistas de fuera o si somos artistas madrileños. Yo no era consciente que la crítica al propio circuito de las imágenes me iba a llevar a una crítica del circuito de la producción, o del circuito de la mano de obra, del circuito de los bienes más elementales, ¿no? O sea, no me percataba que esa punta de lanza que es la cultura era como la muestra, vamos a decir, el botón de muestra de toda una estructura que básicamente propone lo mismo, ¿no? Que es regular las formas de producción, de todo tipo de producción, ¿no? hacia una producción que solo tiene como fin el crecimiento. Y claro, ese crecimiento es una falacia, ¿no? No es real, no es posible. Yo venía de Perú, donde había todas estas carencias, pero además salíamos de una guerra interna larga y terrible. Y creo que yo venía con esa sensación de idealista, ¿no? De pensar que la cultura podía ser la solución, ¿no? Compartir una cultura común podía ser una solución para evitar ese tipo de guerras. Y llegué muy entusiasmada, ¿no? A Madrid, un poco con esa idea de conocer qué pasa en un contexto donde todo funciona. Y claro, entonces te das cuenta que funciona sin ti, ¿no? En alguien, no sé decir quién, pero recuerdo que en alguna conversación también de artistas, de gente de afuera, alguien dijo algo así como: es como llegar a una fiesta en donde no te han invitado, ¿no? Donde sentir que siempre estás, no es tu lugar, ¿no? Sentirte que siempre estás como, hay algo contigo que no cuadra. Luego es verdad que este tipo de discurso se ha institucionalizado, ¿no? Vamos a decir, este tipo de malestar se ha institucionalizado porque se ha empezado bueno, por un lado a exponer, pero también a debatir. Entonces, de alguna manera, ya mi lápiz no es que se haya achicado, sino que ya hay otras herramientas, cosa que es bueno. Pero también se domestica esa otra herramienta, ¿no? Tenemos que ser conscientes de qué significa ser parte de esta cultura en la que supuestamente no encajamos, y sabemos que no encajamos. Tal vez como personas sí, ¿no? Porque así como se han ampliado los registros de lo que se puede decir en el arte y de lo que no, las personas que pueden hablar de esos otros discursos también. Yo antes pensaba que era una excepción, ahora me doy cuenta que soy una cuota. Cuando Agustín me invita para exponer y la fecha marcada era más o menos 2021, yo directamente pensé que me invitaban porque en el 2021 se celebraban los 200 años de la independencia de Perú. Pensé pues que era debido a eso y me di con la sorpresa de que nadie sabía que en 2021 se celebraban los 200 años, y para mí fue como un punto de partida, ¿no? De pensar por qué en Perú es una fecha tan presente y tan esperada y por qué aquí ni siquiera se recuerda. En el 2018, cuando Perú fue país invitado a ARCO, se hizo la primera exposición dentro del Museo del Prado de una pieza producida en los virreinatos de Latinoamérica, ¿no? En este caso, los matrimonios de la Ñusta,
que es una pintura que está ahora, que es una colección limeña y que fue de visita al museo. O sea, se expuso durante un tiempo, pero durante esta historia que llamamos compartida, sin embargo, no compartía estos lugares de creación, ¿no? Había como arte de primera y arte de segunda, ¿no? El arte producido en Latinoamérica durante el virreinato era considerado arte o copia o menor. Así que todas estas reflexiones dieron lugar a Buen Gobierno, que para decirlo en pequeño, es una propuesta en paralelo de esas historias que se cuentan de un lado y del otro, y en donde uno mismo no sabe, al menos yo como creadora, no sabía muy bien de qué lado estaba hablando. Si había dos lados, no sabía, muchas veces me costaba entender en qué lugar estaba, ¿no? Y esa incomodidad era la que me interesaba trasladar, ¿no? al espectador. A veces el propio sistema se esfuerza en crear esa línea divisoria y puede ser mucho más ficticia de lo que realmente es, ¿no? Yo creo que trasladarse de un lugar a otro y justamente romper esas polaridades puede ser, seguramente es un lugar complicado, pero yo creo que es un lugar donde deberíamos habitar, donde hay que habitar, y que sirve para contaminar tanto un lugar como el otro, ¿no? Tal vez ese espacio es lo que se puede llamar como historia compartida. Luego, por supuesto, habrá historias que no se quieran compartir y que no se puedan compartir. Pero la contaminación de estos márgenes tal vez es un lugar evitable, ¿no? Que el propio sistema impide. Pero es mucho más fácil tener dos enfrentados que alguien en el medio que está tratando de equilibrar la balanza. Yo creo que los procesos son muy lentos y a veces intentar especular sobre cómo hay que hacer nos obligan a apurarnos y a hacer, ¿no? Yo creo que ese tipo de conversaciones, yo creo que este tipo de intentos que tal vez no propician nada son necesarios. O sea, cómo sucedan las cosas finalmente tal vez no lo veamos. Yo creo que por un lado abrir la posibilidad de entender la historia, la misma historia, solamente contada desde otro lado, es ya como un gran paso, ¿no? Porque la idea de la historia totémica está tan integrada en nosotros que es bien difícil salir de ahí. Parece mentira, pero es como muy, muy duro, ¿no? Yo en la exposición me encontraba con gente que estaba molesta. Y yo le decía, pero yo no estoy diciendo una verdad, yo estoy dando una opinión, por último. Pero cuando todo un sistema está construido a partir de ciertas verdades, tú tocas una de ellas y se desploma. Por no hablar tanto de Latinoamérica, ¿no? Con toda la cuestión de la inmigración por el mar, que es nuevamente, ¿no? Hay mucha gente que se pregunta, ¿pero por qué vienen? Si aquí también falta, ¿no? Falta trabajo, falta... Y es que la pregunta no es por qué vienen, no están viniendo, están huyendo. Tal vez de esta masa de gente que diga, esto me incomoda, salgan las maneras y salgan las herramientas para. Si no salen esas otras formas, conocemos cómo son las formas de cambio en el pasado, y son las guerras, y son... Tal vez tengamos que pasar por ahí, ojalá que no, pero de repente encontrarte con una masa de gente que dice, yo voy a trabajar lo justo porque quiero tener tiempo para vivir, ese tiempo es el que no hemos tenido para pensar. Entonces son estas generaciones las que están de repente diciendo, yo necesito ese tiempo para vivir, y tal vez en ese vivir bien, sin mucho, pero vivir bien,
van a aparecer esas formas que para nosotros, al menos hablo de mi generación, yo nací en el 72, no hemos vivido. Nosotros vivimos con la fantasía del crecimiento. Yo estuve ahora en Kassel, creo que es el segundo Kassel al que he ido, y tal vez había un afiche que me reenvió una amiga con la que fue a Kassel, y el afiche decía haz amigos, no harta. Y creo que tal vez va por ahí, ¿no? Ya no sé si hablar de personas, pero sí de espacios donde se convoca más para conocerse que para producir. Entonces, claro, es difícil decir están aquí porque no están exponiendo, ¿no? O sea, tal vez están exponiendo, pero lo interesante es estas ganas de crear relaciones de verdad, no relaciones necesariamente en el contexto museístico, ¿no? Sino que a partir de ese contexto surgen otro tipo de necesidades, otro tipo de relaciones, otro tipo de compromisos. He vivido mucho tiempo aquí y le tengo cariño a la gente y al lugar. Pero, por supuesto, hablo y trabajo desde mi sentir como peruana. Tal vez, no sé si la palabra migrante es suficiente para esta doble sensibilidad, ¿no? Para esta para ese doble arraigo. No sé, como les decía, si todavía tenemos las palabras suficientes para denominarnos, o si es necesario denominarnos en algún momento, ¿no? Tal vez tendemos hacia eso, ¿no? Así como queremos dejar de utilizar vocablos que determinan a las personas, encasillarlas en un lugar específico, aunque entiendo que hay momentos en que necesitamos estos acuerdos, porque si no pues estaríamos en un nivel de desarrollo superior, pero como estamos aquí, todavía necesitamos estos acuerdos. Pero yo creo que sí hay momentos específicos donde necesitas posicionarte y hablar anticolonialmente, sentirte que estás en contra de un discurso y cuando estás a favor de unas formas de vida y en contra de otras. Y que yo creo que son conceptos que así como decimos que hay que crear otros conceptos, hay otros que tampoco están muy claros en la generalidad, ¿no? de los amigos, de la gente con la que vives, y que son pequeñas luchas, ¿no? de cómo entender esos lugares comunes para poder construir a partir de allí. Porque, por poner un ejemplo simple, ¿no? Lo que hablábamos del crecimiento. Hay muy poca gente que no entiende por qué el crecimiento es una falacia. Y es una pena, pero ¿no? Como que dicen, a ver, siéntate, te voy a contar. Y además es entender que solamente es posible el crecimiento permanente si hay alguien que está sufriendo también permanentemente.